Gracias al Señor por estar nuevamente juntos. Wow, ha sido un tiempo muy bueno. Estamos tratando una serie sumamente interesante. Apenas hemos entrado en esta serie y está siendo de mucha bendición. Yo soy la pastora Corey Gómez de la Iglesia Avance Global. Estamos en el 12656 de la Gold Road. Allí estamos invitándote a que vengas y compartas con nosotros. Quisiéramos conocerte personalmente y sobre todas las cosas me encantaría compartir contigo de las grandes cosas que Dios está haciendo en tu vida a través de este programa. Durante nuestro tiempo de programación tenemos una línea de oración abierta, es el 713-408-3068 y allí hay personas siempre dispuestas a atender tu llamada, están dispuestas siempre a compartir contigo, darte una palabra de aliento, orar por ti. Así es que en el nombre de Jesús te quiero invitar para que nos llames y también para que dejes alguna de tus impresiones con respecto al programa, con respecto a la palabra que he estado compartiendo contigo en estos días. Déjame decirte también que si te gustaría conocer más acerca de nuestro ministerio, puedes entrar en nuestra página en internet en el www.globaladvancedchurch.org. Allí hay muchísimos materiales y muchísimas cosas que la página ha sido diseñada para gente que le gusta estudiar la Biblia. Vas a encontrar temas, artículos, una cantidad de cosas que son sumamente interesantes y que sé que pueden ser de muchísima bendición para ti. También puedes seguirme por mi página en Facebook en el www.facebook.com/Corey Gómez. Repito, facebook.com/Corey Gómez, y allí también me encantaría que me dejaras tus impresiones de cómo está bendiciéndote la palabra en general y cómo te sientes y cómo tú crees que también, si te parece, que pudiéramos mejorar lo que estamos haciendo en el nombre del Señor. 2011 es un año de retos, de desafíos, y la verdad es que cada vez más queremos subir a nuevos niveles de excelencia en todos los sentidos para la gloria de nuestro Dios. Y bien, como te dije, he estado tratando con ustedes una serie, El Reino es Traspasado. Apenas empezamos, tenemos 3 programas, hoy es el 4, estamos estudiando la vida de Saúl. Creo que es un personaje sumamente interesante, es apasionante encontrar a Saúl. Y yo te decía en el primer programa que hay cosas que se hablan de Saúl pues que no son ciertas y hemos tomado frases fuera del contexto, tales como Dios desechó a Saúl por David. Pero yo quisiera ver cómo es que Saúl, siendo un hombre ungido, un hombre especial, un hombre preparado, equipado por Dios en el tiempo que le correspondió vivir, un hombre con gracia, con favor, un hombre con características impresionantes, únicas en la nación. Fue un hombre que al final pierde su llamado. Y realmente yo personalmente he estado reflexionando mucho en la vida de este hombre y ha estado ministrando mucho a mi vida. Pablo dijo esta palabra, dijo, no siendo que yo habiendo sido heraldo para otros, es decir, alguien, un atalaya, alguien que instó a otros, exhortó a otros a caminar, exhortó a otros a avanzar, no sea que ahora venga yo a ser descalificado. Y esta palabra del apóstol Pablo en este tiempo sigue teniendo vigencia, hermanos. Nosotros somos gente especial y lo hemos visto en estos programas, gente a quien Dios quiere usar de manera poderosa, sobre quien está sembrando y está trayendo una gracia de una manera única en este tiempo. Somos una generación como la que nunca ha habido jamás. Estamos manejando niveles de revelación impresionantes. Dios está usándonos como vasos suyos en este tiempo y dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, pero el conocimiento de la gloria de Dios va a ser manifestado, traído a través de una generación que conoce íntimamente a su Dios. Eso somos tú y yo, gente que Dios ha escogido para un tiempo como este. Nos ha capacitado para un tiempo como este y nos ha levantado para un tiempo como este. Estamos estudiando en mi último programa, en el programa de ayer, la unción como señal del comisionamiento. Y estamos estudiando en este momento 1 Samuel 10. Y fíjate cómo dice en el verso 1. Dice, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza, es decir, la cabeza de Saúl, y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel?
y encontrábamos que lo primero que vemos es que hay un reconocimiento público de parte de la autoridad delegada con respecto al llamado. La unción como señal del llamamiento, del comisionamiento. En el Nuevo Testamento encontramos muchos son llamados, pero pocos escogidos, y la palabra ahí escogidos es la palabra comisionado. Es decir, Dios nos ha llamado a todos y a todos nos ha dado un destino, a todos nos ha entregado un propósito, pero son pocos los que llegan al nivel del comisionamiento, al nivel donde reciben de parte de Dios esa impartición para avanza ahora en todo lo que yo he preparado para ti. Y encontramos aquí en el versículo 1 del capítulo 10 de Primera de Samuel, que Saúl, después de todas estas cosas que ha vivido, y lo hemos visto en estos 3 programas, dice que fue ungido. Y dice que Samuel lo besó. Y yo te decía en el programa pasado que la unción es la señal visible del llamado de Dios. La unción, esa es cuando en el Antiguo Testamento encontramos que los profetas, ¿verdad?, eran los que ungían, los reyes ungían a otros profetas, eran los que establecían ese llamado especial de parte de Dios. Pero en la unción era la visión o la señal visible de que Dios estaba escogiendo a alguien para un trabajo especial. Y dice aquí que Samuel lo besó, y yo te explicaba en el programa de ayer que allí besar es la palabra nashak, que significa adherirse, pero también significa equipar con armas para gobernar. No solamente en ese momento el corazón del profeta, el corazón del juez de Israel, ese hombre que Dios había levantado por tantos años para gobernar a Israel, se había pegado, se estaba convirtiendo en ese mentor que Saúl necesitaba para avanzar en su destino, pero también lo estaba equipando. Era el hombre de Dios que estaba siendo usado por Dios para equipar a Saúl para que pudiera gobernar. Hermanos, si pienso en esto y pienso cómo Dios en este tiempo está levantando verdaderos mentores. ¿Quién es un mentor? Es aquel que puede conocerte como tú eres, pero a pesar de eso te puede amar. Conoce tus virtudes, tus defectos, pero puede sobre todas las cosas mirarte con el corazón de Dios, con los ojos de Dios. Puede mirar en ti el llamado de Dios, porque el llamado de Dios está por encima de tu condición presente. El llamado de Dios no tiene nada que ver con las condiciones, con el equipamiento presente que tú tienes. Entonces dice que lo besó, que significa equipar con armas para gobernar. Quedamos en la parte de 4 señales visibles de la unción. Y hablaba que la primera señal visible es que la prioridad en la vida de la persona es cambiada. Aquello que te preocupaba, aquello que llenaba tu mente y tu corazón, deja de ser en tu vida. Y ahora tienes una nueva carga en tu vida. Dios en ese momento que le dice a Saúl, le dice, mira, ahora te he ungido como rey sobre Israel. Estaba diciendo, estoy poniendo en tus manos a un pueblo amado, estoy entregándote la carga de mi pueblo. Y así está haciendo Dios. Dios está levantando hombres y mujeres. Dios ha ungido hombres y mujeres en este tiempo para gobernar sobre el pueblo, pero para gobernar con el corazón de Dios, no para enseñorearnos del pueblo, no para tomar al pueblo como que nos pertenecieran, pero sí para llevarlos a su nivel, a un nuevo nivel de gloria en el Señor. Te decía que entonces la prioridad es cambiada en la vida de la persona y las cosas que eran su carga o su preocupación dejan de ser. Y te decía en 1 Samuel capítulo 10 verso 2, decía que Samuel le decía, después que te hayas apartado de mí, vas a hallar 2 hombres en el sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, y ellos te van a decir que las asnas que estabas buscando ya las han hallado. La segunda cosa que ocurre, y ahí fue exactamente donde nos quedamos en el programa pasado, la segunda señal visible de que está siendo ungido, que la unción te ha colocado en ese lugar exacto del comisionamiento, es que tú entras a territorios que son escabrosos o territorios difíciles de caminar, territorios en los cuales es difícil avanzar, pero es en esos territorios donde tú vas a tener encuentros divinos a través de los cuales Dios te va a dar el sustento que necesitas para seguir caminando en lo que Él te ha llamado a hacer. Dice en el capítulo 3 de 1 Samuel 10, dice, y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino.
La Tabor o la región de Tabor significa quebrado o escabroso. Y te decía que lo siguiente, después que la prioridad en la vida de Saúl fue cambiada, lo siguiente es que entró en un lugar que era difícil, un territorio difícil para avanzar. Hermanos, una de las señales que Dios te ha traído a este sitio es la dificultad que tienes para avanzar, pero dentro de esa dificultad, dentro de esa probablemente imposibilidad, hay una provisión que viene de parte de Dios de manera sobrenatural a tu vida. Dice aquí que estos hombres subían a Dios a Betel. Dice, y Betel significa casa de Dios, puerta del cielo, y me llama tanto la atención porque Betel es el lugar donde la naturaleza de Jacob, aquella naturaleza de engaño, de usurpador, fue transformada a Israel. En Betel se encuentra con Dios, en Betel empieza a caminar diferente, que nos habla de un estilo de vida diferente. En Betel recibe una promesa de parte de Dios con respecto a lo que era su herencia, la palabra que había dado Dios a sus antepasados y cómo Dios traería esa palabra a cumplimiento en su vida y en la vida de sus hijos. Betel me habla a mí de ese lugar donde yo me encuentro cara a cara con Dios, donde ángeles suben y bajan, porque es un lugar de una ministración sobrenatural. Entonces Tabor no es solamente el lugar donde empiezas a caminar de imposibilidad, es que es en mi imposibilidad, es en aquello que trae, vamos a decir, dificultades, angustias a mi vida, es el mismo lugar donde Dios se manifiesta poderoso a mi vida. En cada momento en la vida de Israel que tuvo que enfrentar tiempos difíciles, conocían un aspecto de Dios. La provisión de Dios a Jehová Jireh la conoció Abraham en un lugar donde tenía que sacrificar al hijo amado. Jehová Nishi la conoce Israel en un lugar donde tuvo que enfrentar a los amalecitas. Y así vamos viendo una manifestación de Dios cada vez en un lugar de dificultad, en nuestros términos humanos de imposibilidad. Allí en ese lugar de imposibilidad recibe de parte de uno de estos hombres panes. Y esto nos habla de esa provisión sobrenatural de Dios para que Saúl pudiese continuar su viaje. Y esto no era tanto en lo natural como en lo espiritual. Dios le estaba diciendo: Saúl, te he levantado como rey de Israel. La tarea que te estoy dando no es fácil, pero quiero que sepas que en esto de que te estoy dando panes para que puedas tener para comer, te estoy diciendo que nunca te va a faltar mi provisión. Te estoy diciendo que nunca te va a faltar mi cuidado, que cada día de tu vida yo voy a estar al pendiente de ti y de tu familia. Mientras tú tengas las prioridades claras en tu corazón, mientras tú camines apegado a mí, yo me voy a encargar de ti. Y esta es una palabra, hermanos, que hoy como nunca antes, no solamente a nosotros ministros de Dios, pero cada familia necesita traer esta promesa a su corazón, refrescarla nuevamente. Estamos en un tiempo, hermanos, de crisis económica a nivel mundial, de crisis política a nivel mundial, revueltas, guerras, rumores de guerra, hambre, mortandad, pestilencia, situaciones terribles. Es impresionante todo lo que estamos viviendo, desastres naturales increíbles. Pero la palabra de Dios sigue resonando. Hay una provisión de Dios sobrenatural para aquellos que le temen. Hay una provisión de Dios sobrenatural para aquellos que han asumido el desafío del llamado. Te voy a hablar como una mujer de Dios. Yo, al igual que muchos de ustedes, fui traída a esta nación. Y llegué a esta nación como la mayoría de ustedes. Sin nada. Solamente con una promesa, solamente con un sueño en el corazón. Dios nos estaba trayendo para hacer un cambio, para atraer un impacto a esta ciudad, a esta nación. Yo lo he creído de verdad en mi corazón. Y al igual que ustedes, he tenido que luchar por muchas cosas, pero la provisión sobrenatural de Dios nunca ha fallado. Y cuando ha venido tiempos difíciles, donde aún muchos ministerios han tenido que cerrar, simplemente porque ha faltado la provisión, bajan el staff, qué sé yo, miles de cosas. Déjame decirte esto. La provisión de Dios para el que llama nunca falta. Un ministerio no se sostiene por los diezmos y las ofrendas de la gente. Y tú me dirás, ¿cómo? Déjame decirte. Dios usa tus diezmos y tus ofrendas, pero el ministerio no se sustenta por eso. El ministerio es sustentado por el que nos llamó.
Y si mi convicción absoluta no reposa en que el que me llamó es el que me sustenta, entonces pobre de mí. Si mi fe está en que el ministerio lo sustenta gente que va a dar, pobre de mí creer que el hombre es el que sustenta mi ministerio. Estamos en un tiempo donde las familias necesitan aprender a depender de Dios. Estamos entrando en una de las crisis económicas más profundas en este país, pero la palabra de Dios sigue sonando: no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Los panes representaban la provisión. Estamos hablando de 4 señales visibles cuando somos ungidos y llamados. Tercera señal visible es que Dios nos lleva a un nuevo nivel espiritual, y esto frente a aquellos que estamos llamados a derrotar. Déjame repetirte este principio porque es sumamente importante. Dios nos lleva o nos sube a una nueva posición, a un nuevo nivel espiritual en Él, a una nueva dimensión de revelación y de poder. Pero esta promoción la hace frente a aquellos que estamos llamados a derrotar. Fíjate cómo dice allí, 1 Samuel 10, verso 5. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Me llama la atención en primer lugar que era el collado de Dios, pero en el collado de Dios estaban los filisteos. Y cuando ves a Samuel hablándole a Saúl de su llamado, le dice: Dios te está ungiendo como rey, te está ungiendo como príncipe sobre Israel. ¿Para qué? Para que tú derrotes a los filisteos, para que tú traigas liberación a mi pueblo de mano de los filisteos. Dice que estaba una guarnición de los filisteos. Dice: y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que desciende del lugar alto. Verso 6. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. ¿Qué es lo que sucede? El Señor ya había hecho una unción. Había usado a Samuel para ungir a Saúl como príncipe sobre Israel. Y estamos hablando de características visibles de cómo esa unción era verdad, de cómo esa unción era un sí y un amén en Cristo. Y encontramos aquí que dentro de la tercera cosa es que Dios lo estaba llevando justamente a la boca del lobo, justamente al lugar donde estaban los enemigos. Ahora esto parece increíble, porque no solamente el punto anterior es que una de las señales visibles de la unción es que empiezas a caminar lugares difíciles de caminar, imposibles de caminar, empiezas a caminar y a ver imposibilidades, pero la provisión de Dios sobre tu vida viene de una manera especial. Pero además de que te lleva a lugares difíciles, a lugares escabrosos, también te lleva delante de tus enemigos. Es como ponerte como presa fácil del lobo, da la impresión. Pero en ese lugar donde está el enemigo también hay una compañía de hombres de Dios, de hombres que conocen el corazón de Dios, de hombres que saben oír la voz de Dios, de hombres que saben declarar el corazón de Dios. Dice, es una compañía de profetas. Y dice, y cuando tú te encuentres con ellos, el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder. Y vas a profetizar y vas a ser mudado con otro hombre. Lo siguiente que sucede es que frente a tus enemigos, Dios hace que tu copa rebose. Él está preparando encuentros divinos en el lugar de nuestras confrontaciones. El primer encuentro divino en el lugar escabroso tiene que ver con la promoción, con la provisión. Pero el segundo encuentro divino tiene que ver con nuestra guerra. Es decir, con el enemigo que tenemos que confrontar. Dios delante de los filisteos hace que Saúl sea mudado en otro hombre y empieza a profetizar con poder. Porque Dios le estaba diciendo a los filisteos, este es el arma poderosa que he levantado en contra de ustedes en este tiempo. Muchas veces no entendemos por qué Dios permite situaciones en nuestra vida, porque Dios permite que haya cierto tipo de gente que venga a nuestras congregaciones. Y estoy hablando como pastor. Estoy hablando como pastor que sé que en nuestras congregaciones vienen brujos, viene gente sinvergüenza que quiere quedarse con lo que Dios te ha dado, viene gente chismosa, viene gente con malos sentimientos. ¿Pero por qué Dios permite eso? Porque Dios delante de esa gente es que nos levanta a un nuevo nivel de poder y de autoridad. Fue delante de la guarnición filistea que Dios trae el espíritu de profecía sobre Saúl. ¿Y qué es el espíritu de profecía? Es la capacidad de declarar el corazón de Dios.
Cuando los hombres y las mujeres de Dios entendemos que el espíritu de la profecía viene sobre nosotros, es en los tiempos donde tenemos que confrontar enemigos, porque necesitamos aprender a decretar el corazón de Dios, necesitamos aprender a decretar los juicios de Dios, necesitamos aprender a ejecutar aquellos juicios que ya fueron decretados, y esto no es sino por el espíritu de la profecía. En el Salmo 23 dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. La palabra angustiador allí es la palabra zarar, que significa hostigar. Donde el Señor prepara la mesa, donde el Señor trae ese nuevo nivel de promoción, donde el Señor hace que nuestra vida sea impactada por el espíritu de profecía, donde en situaciones de hostigamiento, en situaciones de tribulación, en situaciones de encierro, en situaciones donde nos sentimos sitiados por todas partes, allí el espíritu de la profecía se levanta en nosotros y empezamos a decretar el corazón de Dios. Hace unos programas pasados, cuando compartí contigo decretos sobre la simiente, te decía que estos decretos sobre la simiente me los dio Dios el año pasado, en un momento que tuve que levantarme como una mujer, una madre guerrera, a decretar sobre sus hijos. Y luego el Señor me hizo ver: pero he entregado sobre ti, te he entregado en tus manos hijos espirituales, decreta sobre ellos. Cuando nosotros podemos trascender el tiempo y en el espacio y podemos subir al Kairos de Dios, podemos entrar en la eternidad de Dios para pensar como Dios piensa, para hablar como Dios habla. Es importante, en el nombre de Jesús, que en un tiempo como este tú y yo seamos mudados en un nuevo hombre. Que tú y yo podamos ser impactados y revestidos de Cristo. Podamos entrar y ser parte de esa guarnición de lo que es el segundo Adán. El orden del segundo Adán. Dice: unges mi cabeza. ¿Pero dónde? En presencia de mis angustiadores. A pesar de ellos, a pesar de nuestros enemigos, el Señor viene y unge nuestra cabeza, prepara la mesa. Pero también lo hace para que nuestros enemigos sepan que hay un arma poderosa en las manos de Dios: tu vida y mi vida. Eso fue lo que Dios hizo con Saúl, cuando lo lleva a la guarnición filistea, y es en ese lugar donde este hombre empieza a profetizar. Los enemigos de Dios son obligados a mirar y a ver cómo Dios provee para sus hijos. Cuando Dios prepara la mesa para ti, en presencia de los enemigos, de los angustiadores, simplemente el Señor está diciendo: miren, vean cómo soy yo provisión, miren cómo soy yo cuidado, miren cómo soy yo fortaleza para mi hijo o para mi hija. Y voy a hablar como pastor. ¿Qué pastor, quién de nosotros como pastor quiere tener gente en la congregación que lo que son una piña? Literalmente, chismosos, mentirosos, fornicarios, adúlteros, tapando, embusteros, ladrones. Pero delante de ellos el Señor prepara la mesa. Y no estoy hablando de la gente que Dios trae a la iglesia para transformarla. Estoy hablando de esa gente que está allí, que simplemente quiere estar allí para molestar, para dañar, para destruir, para usurpar. Los enemigos de Dios son obligados a mirar, por eso prepara la mesa delante de los angustiadores. Y la evidencia mayor, que es Dios mismo el que está respaldando la vida del ungido, es justamente eso. Delante de nuestros enemigos, Él prepara la mesa. Esta es la garantía, tanto para el ungido de Dios como para los enemigos de Dios, que Dios va a estar presente y que Dios va a estar mirando. Bendito sea el Señor por eso, que Él nunca va a abandonar al que ama. Qué bueno es saber que tú y yo, como veíamos en uno de los programas, somos aceptos en el amado. Somos Jaritó, gente que ha sido investida de una manera especial con gracia, de una manera especial con misericordia. La unción de Dios es derramada en nuestras vidas de manera visible ante nuestros enemigos. Dice ahí, unges. Esa es la palabra dashen, que significa engordar, satisfacer, remover las cenizas, prosperar. Lo que hace Dios en presencia de nuestros angustiadores es que Él remueve ese luto, Él remueve el traje de cenizas, Él remueve la vergüenza, Él quita el oprobio de nuestras vidas, Él unge nuestra cabeza con aceite. Por eso nuestra copa, nuestra vida rebosa con el gozo de Dios. En 1 Samuel, verso 7, estamos en el capítulo 10.
Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Cuarta señal es que el respaldo de Dios para tu vida es, vamos a decir, es absoluto y de una manera impresionante. Después que estas señales previas, ¿cuáles son? Miremoslas nuevamente, estoy cerca de terminar el programa. Primera señal, tu prioridad es cambiada. Ya no te preocupas por lo que te preocupaba. Ya lo que te carga no es lo que te cargaba. Segundo lugar, empiezas a caminar en terrenos escabrosos, terrenos de imposibilidades, pero allí la provisión de Dios viene sobre tu vida para decirte, mira, yo estoy al frente de este asunto, yo soy soberano y estoy al pendiente de ti. Tercera característica, Dios te lleva a un nuevo nivel espiritual frente a aquellos que estás llamados a derrotar. Él unge tu cabeza con aceite, donde prepara la mesa en presencia de tus angustiadores. Y finalmente lo que hace Dios después de eso es que Él respalda el llamado. Tu llamado a servir es respaldado completamente por Dios. Y por eso es que dice el verso 7 de 1 Samuel 10. Después que te hayan sucedido estas cosas, estas señales, dice una versión, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Es decir, haz de acuerdo, dice la traducción literal de la Biblia, lo dice así, harás de acuerdo a la ocasión que se te presenta para servir. ¡Wow! Ha sido realmente de bendición hasta este momento para mí estudiar contigo, Saúl. Nos falta mucho. Vamos a ver todavía por lo menos 4 o 5 programas más sobre Saúl, pero creo que está siendo de bendición para nuestras vidas. Así que te invito a mi próximo programa para que puedas recibir una impartición de lo que Dios está haciendo en este tiempo. Sé que el Espíritu de Jehová ha venido sobre cada uno de nosotros y está habilitándonos con nuevas fuerzas, con nuevo poder y con nueva autoridad para la gloria de su nombre. Quiero bendecirte en este día. Te invito a mi próximo programa. Llámanos por teléfono 713-408-3068. Entra en mi página en Facebook, www.facebook.com/Corey Gómez, o puedes entrar a nuestra página en internet www.globaladvancedchurch.org. Y sé que va a ser de bendición. Allá hay materiales que puedes bajar. Aún estos temas que hemos estado estudiando últimamente, los vas a poder encontrar allí. Quiero bendecirte de una manera especial. Sobre todas las cosas, quiero declarar que tú, como ungido de Jehová, este es un tiempo que eres llevado a un nuevo nivel, que eres mudado en un nuevo hombre, que la palabra de Dios en tu vida empieza a fluir y que los decretos de Jehová traen destrucción a los enemigos de Dios. Te bendigo en el nombre de Jesús.